Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, hoy conmemoramos el 98 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917, en la ciudad de Querétaro. Los integrantes del grupo parlamentario del PRI queremos destacar y realzar la importancia de esta norma fundamental, un documento que sentó las bases del Estado mexicano moderno, en el que convergen armónicamente la institucionalidad y la esencia que le dieron origen a las ideas. El texto constitucional de 1917 incorporó las principales demandas sociales de los campesinos, trabajadores y sectores populares que hicieron la Revolución Mexicana, y de esta manera colocó a México como un referente mundial en materia de derechos sociales, convirtiéndose en la más avanzada y progresista de su tiempo. Para considerar la importancia de este documento fundamental, debemos trasladarnos al México de principios del siglo XX, específicamente la etapa de la Revolución Mexicana, movimiento que marcó la pauta de un cambio de régimen político, pero al mismo tiempo sentó las bases para el rediseño de las instituciones de la República. En diciembre de 1916, el entonces presidente de México, Venustiano Carranza, convocó un Congreso Constituyente en el mes de febrero de 1917 en Querétaro, para presentar un proyecto de reforma a la Constitución de 1857, modificaciones y adiciones que serían origen a la Constitución que hoy continúa vigente en nuestro país. La nueva Constitución retomó diversos lineamientos de la Constitución de 1857, entre los que podemos destacar la forma de gobierno republicana, representativa, democrática y federal, la división de poderes del Ejecutivo, Judicial y Legislativo, dividiéndose este último por primera ocasión en dos cámaras, diputados y senadores. También ratificó el sistema de elecciones directas y secretas, decretó la no reelección, creó el municipio libre, estableció un ordenamiento agrario relativo a la propiedad de la tierra. Al mismo tiempo, la Constitución de 1917 se distinguió por incorporar el reconocimiento de importantes derechos sociales, como la libertad de culto, la libertad de expresión y asociación, la educación laica y gratuita, la jornada de trabajo de 8 horas. Esto demuestra su eminente carácter social y la coloca como una precursora en la protección de los derechos fundamentales, como son el derecho al trabajo y el derecho a la educación. La Carta Magna de 1917 marcó las directrices de un proyecto nacional basado en la libertad, la democracia y la justicia social. Los mexicanos podemos decir con orgullo que en nuestro país surgió la primera declaración de los derechos sociales, justamente contenida en el texto constitucional, cuya promulgación hoy conmemoramos. Justamente, y para destacar la importancia central de la Constitución de 1917, en el año 2013, con motivo del 96 aniversario de su promulgación, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, convocó a los 3 poderes de la Unión para suscribir el acuerdo para crear el Comité para la conmemoración del centenario de la Constitución de 1917. El comité coordinará un programa de actividades que buscará recordar la importancia histórica de la Constitución y la contribución al desarrollo político, económico y social del país, difundir el contenido de la Constitución y concientizar sobre la importancia de cumplir sus postulados, y reflexionar sobre los mecanismos para hacer efectivos los derechos fundamentales, consagrados en la propia Constitución.
Para el desarrollo de estas actividades se convocará a las entidades federativas y municipios, a instituciones educativas, culturales y organizaciones ciudadanas, con el fin de fortalecer el mecanismo y la participación de la sociedad civil. Esto resulta de mayor importancia, sobre todo si consideramos que en el 2013, según datos de Mitofsky, apenas un 43% de la población sabía que el 5 de febrero se conmemoraba el aniversario de la promulgación de la Constitución, fecha que no alcanzó a ser identificada por la mitad de los mexicanos encuestados. La conmemoración del centenario de la Constitución debe de ser una gran fiesta cívica nacional, donde coincidan sociedad y gobierno, para reafirmar el pacto social que nos dio origen y que nos permita superar los retos de construir una sociedad equitativa y democrática, tal como lo establece nuestra Carta Magna. Compañeras y compañeros senadores, como legisladores es nuestra responsabilidad respetar y mantener la esencia que inspiró a los constituyentes de 1917 y sentó las bases para el México moderno, pero al mismo tiempo interpretar las necesidades de nuestra época para aplicar las modificaciones que resulten necesarias, con el fin de mejorar el marco normativo de nuestro país, en respuesta a los cambios inherentes a toda sociedad. El Grupo Parlamentario del PRI tenemos la plena convicción que así lo hemos hecho durante esta 62ª legislatura, en la que con la plena responsabilidad y de cara a la nación aprobamos diversas modificaciones a nuestra Constitución. En el año 2017 será declarado Año del Centenario de la Constitución y como legisladores debemos de trabajar para que más mexicanos conozcan la importancia de esta fecha trascendental. La mejor manera de hacerlo es realizando nuestro trabajo con decisión y altura y siempre pensando en los mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Por su atención, muchas gracias. Gracias a usted, senadora. Muchas gracias.